A veces creces creyendo que amar significa soportar, que callar es sinónimo de respeto y que el amor de la familia, por venir de sangre, no puede hacer daño. Pero llega un momento en que algo dentro de ti empieza a dudar. Empiezas a notar que algunas palabras, aunque dichas con calma, pesan más que un grito. Que ciertos gestos, ciertas miradas, te apagan poco a poco. Y entonces te preguntas, ¿esto es amor o es costumbre disfrazada de cariño? La familia puede ser el primer lugar donde aprendes a amar, pero también puede ser el primer sitio donde aprendes a traicionarte para ser aceptado. No porque tus padres o hermanos sean malos, sino porque repiten lo que ellos mismos aprendieron. Y si nadie detiene ese ciclo, el dolor se hereda como un lenguaje silencioso. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, a no contradecir, a complacer. Nos repiten que los lazos familiares son sagrados y que alejarnos de ellos es una falta imperdonable. Pero lo que nadie dice es que también existen vínculos enfermos, donde el amor se confunde con control y la lealtad con culpa. Y si no lo reconoces, puedes pasar la vida entera tratando de ganarte un afecto que ya debería ser tuyo. Hay comportamientos que no deben tolerarse, aunque vengan de la familia, porque cuando se normalizan, lentamente te desconectas de ti mismo. Empiezas a creer que tu valor depende de lo que das, de cuánto aguantas o de qué tan perfecto logras ser. Y eso es peligroso, porque te aleja de tu identidad, de tu voz interior, de tu autenticidad. El amor no debería doler. Pero cuando creces en un ambiente donde el cariño se condiciona, aprendes a aceptar el dolor como parte del afecto. Y sin darte cuenta, repites lo mismo en tus relaciones adultas. Buscas aprobación, temes al rechazo y confundes el sacrificio con el amor. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y eso también aplica a lo que negamos de nuestra historia familiar. Aceptar que alguien cercano te lastima no es fácil, porque reconocerlo puede sentirse como una traición. Te preguntas si exageras, si estás siendo egoísta, si tal vez tú tienes la culpa. Pero poner límites no significa rechazar el amor, significa dejar de aceptar el dolor como parte de él. El límite no separa, protege, y cuando empiezas a ponerlos, algo poderoso sucede, empiezas a sanar. Sanar no es olvidar ni cortar todo vínculo. Sanar es comprender, comprender por qué toleraste tanto, por qué callaste, por qué sentías culpa por decir no. Y al hacerlo, algo en ti se reordena. Comienzas a ver la historia desde otra perspectiva, no desde la herida, sino desde la conciencia. Piensa en esos momentos en los que te sentiste culpable por poner distancia. O cuando alguien te dijo, después de todo lo que hice por ti. Esa frase, tan común en familias tóxicas, lleva implícita una deuda emocional. Te hace creer que amar es deber, no elección. Y cuando el amor se convierte en obligación, deja de ser amor. El amor real se ofrece libremente, sin chantajes, sin manipulación, sin exigencias. No necesita recordarte lo que ha hecho por ti para sentirse valioso. Y tú, aunque hayas crecido en un entorno donde el amor dolía, tienes el poder de aprender otra forma de amar. Muchos justifican la agresividad con frases como «es su carácter, no lo hace con mala intención». Pero la intención no borra el daño, los gritos, el sarcasmo, la humillación. Todo eso deja cicatrices invisibles que pesan durante años, y a veces, sin notarlo, tú mismo adoptas esa forma de relacionarte. Te vuelves impaciente, irónico, crítico, no porque quieras herir, sino porque así aprendiste a defenderte. Por eso, sanar también implica mirar dentro, no solo señalar lo que te hicieron, sino reconocer lo que aprendiste a hacer como consecuencia de ello.
La víctima de ayer puede convertirse en el agresor de hoy si no se detiene a observar sus heridas. La conciencia es el primer paso hacia la libertad. Y mientras recorres ese camino, descubrirás que sanar no siempre significa reconciliarte con todos. A veces significa aceptar que no recibirás la disculpa que merecías, que algunas personas no van a cambiar, y que tu tarea no es arreglarlas, sino liberarte de su influencia. El perdón no siempre implica volver a acercarte. A veces, el perdón es el acto silencioso de soltar lo que ya no puedes seguir cargando. Muchas personas temen poner límites por miedo a quedarse solas. Pero la soledad que sientes cuando te respetas es muy distinta de la que experimentas cuando te traicionas. Una te vacía, la otra te reconstruye. Y en esa soledad consciente comienza el proceso de reconexión contigo mismo. Empiezas a recordar quién eras antes de intentar agradar a todos. Recuerdas tus gustos, tus opiniones, tus sueños. Aprendes a escucharte sin miedo. Y algo hermoso ocurre. La voz que antes callabas empieza a guiarte. Esa es tu intuición, tu esencia, tu verdad interior. Jung lo llamaba el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas familiares o sociales. Pero para llegar allí hay que atravesar el dolor. No se trata de huir de la familia, sino de entender el papel que cada uno jugó en tu desarrollo, de reconocer los patrones, las heridas, los silencios. Cada historia familiar es un espejo de lo que aún no hemos sanado. Y cuando lo ves con compasión, no con rencor, puedes cortar el ciclo sin necesidad de destruir los lazos. Imagina, por ejemplo, a una hija que siempre sintió que debía complacer a su madre para ser amada. Se convirtió en la niña perfecta, callada, responsable, atenta. Pero detrás de esa perfección había miedo. Miedo a ser rechazada, a decepcionar, a no merecer cariño. Años después, esa misma mujer se da cuenta de que repite el patrón con su pareja, con sus amigos, con sus hijos. Vive agotada tratando de ser suficiente, hasta que un día se detiene, se mira al espejo y dice: ya no quiero ganarme el amor, quiero sentirlo libre. Ese momento, pequeño pero profundo, es el inicio de la sanación. Sanar no ocurre de un día para otro. A veces llega en lágrimas que no sabías que guardabas, otras en silencios que antes te asustaban y ahora te calman. No es un proceso lineal. Un día te sientes fuerte, al siguiente, vulnerable. Pero cada vez que eliges no repetir el patrón, estás sanando. Cada vez que eliges hablar en lugar de callar, estás rompiendo la cadena. Cada vez que eliges paz en lugar de culpa, estás honrando tu historia sin convertirte en ella. Cuando pones límites por primera vez, puede doler. El otro quizás se aleje, se enoje, te culpe. Pero recuerda, quien se beneficia de tus límites rotos siempre se resistirá a que los repares. No lo tomes como señal de error, sino de avance. El límite no destruye el vínculo sano, solo pone distancia del vínculo enfermo. A veces, los límites no son frases, sino acciones silenciosas. Dejas de justificarte, dejas de explicar tus decisiones, dejas de esperar comprensión donde ya hubo indiferencia. Y en ese silencio comienza tu poder. Cuando sanas, no solo te liberas tú, también liberas a quienes vengan después, porque toda herida que no se sana se hereda, y toda conciencia que se alcanza ilumina a quienes te rodean. Tu trabajo interior no es solo tuyo, es un acto de amor hacia el futuro, y entonces llega un día en el que entiendes. No era tu obligación cargar con todo, no era tu culpa no ser suficiente, solo estabas repitiendo lo que viste, sin saber que existía otra forma de vivir. Y en ese instante todo empieza a tener sentido. El pasado no cambia, pero ya no duele igual, porque has aprendido a mirarlo con comprensión. El amor no es aguantar,
El amor no es perderte, el amor no es miedo. El amor en su forma más pura te invita a crecer, no a encogerte. Y esa lección, aunque la aprendas tarde, vale toda una vida. Cuando comienzas a reconectar contigo, notas pequeños cambios. Respiras distinto, tomas decisiones sin pedir permiso, te alejas de conversaciones que te drenan, aprendes a disfrutar la calma sin sentir culpa. Y poco a poco, la voz interior que antes temblaba comienza a volverse clara, firme, tranquila. Ya no vives para agradar, sino para estar en paz. Eso es libertad emocional, eso es madurez. Y ese es el verdadero legado que puedes dejar. Mostrar que amar no implica perderse, sino encontrarse. Carl Jung decía que el alma humana no busca placer, sino sentido. Y cuando te permites vivir con autenticidad, incluso el dolor se vuelve maestro. No necesitas borrar tu historia, solo transformarla, mirar atrás no para culpar, sino para comprender. Perdonar no para olvidar, sino para liberarte. El camino hacia ti no está en cambiar a los demás, sino en cambiar la forma en que te relacionas con ellos. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres algo hermoso, que puedes amar desde la distancia, cuidar sin control y estar presente sin perderte. Ese equilibrio es el signo de una mente que ha sanado. Así que, si en algún momento dudas, recuerda esto. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a elegir paz en lugar de culpa. Tienes derecho a ser tú, incluso si eso decepciona las expectativas de otros. Y aunque duela, ese es el precio de la libertad interior. Porque al final, la familia no siempre es quien comparte tu sangre. La familia verdadera es quien te respeta, te apoya y celebra que seas quien realmente eres. Y cuando aprendes eso, dejas de buscar aprobación y comienzas a vivir en autenticidad. Ese es el inicio del amor maduro, el amor que no necesita controlar, que no hiere, que no exige, el amor que empieza finalmente en ti.